Las viviendas han sido construidas de manera informal, además. ¿Qué te parece si le preguntamos al ingeniero Miguel Estrada, docente principal de la UNI y exministro de Vivienda, qué pasaría si es que en este momento, Dios no quiera, por favor, hay un terremoto de una magnitud enorme? ¿Cómo está, Ujú. ingeniero Estrada? Ingeniero, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muchísimas gracias por la llamada. Tenemos que ir a la pausa en un minuto, pero yo quería adelantar la pregunta. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría con Lima, una de las ciudades la ciudad más poblada del país, con personas viviendo en zonas de riesgo, con viviendas construidas de manera informal? ¿Qué pasaría? Vamos a hacer una pausa y regresamos con la respuesta aquí en Conexión. No se muevan, volvemos. Vamos entonces con el ingeniero Miguel Estrada Mendoza. Hay un silencio sísmico, en cualquier momento se podría desatar un terremoto muy fuerte, probablemente más del que vivimos en Pisco en el 2007. Y yo le preguntaba al ingeniero Estrada, ¿qué pasaría en Lima capital si sucede algo así? Sí, es muy importante, como usted menciona, ahí el silencio sísmico está ya debidamente identificado frente a las costas de Lima, entre Lima y Huaral más o menos, puede llegar hasta Chimbote inclusive, por la magnitud del sismo que vamos a tener, no se sabe cuándo, pero definitivamente va a pasar. La otra zona es entre Tacna y Arica, también una zona que se está esperando un movimiento bastante fuerte. Pero con respecto a la pregunta, ¿qué pasaría en Lima realmente? Las simulaciones que estamos haciendo tanto en la universidad como otras instituciones, en la UNI, perdón, como en otras instituciones, vamos a tener, pues, si es que pasa un sismo de 8,5, que podría llegar hasta 8,7, 8,8, uno realmente no sabe, las consecuencias son catastróficas, no solamente porque vamos a tener decenas de miles de viviendas afectadas, sino también es muy probable que venga un tsunami, y para eso hay que estar preparados. Claro, yo estaba pensando mientras lo escuchaba, ingeniero, por ejemplo, en lo que ha ocurrido en Líbano, ¿no? Son otras las circunstancias, no ha sido un evento telúrico, ha sido o un accidente o un atentado, todavía no se ha definido, pero es una desgracia sobre otra. Entonces, ahí los hospitales ya no se dan abasto y la economía se ha visto increíblemente diezmada. Podría suceder lo mismo en Lima, ¿no? O sea, hoy en estos días, ¿no? Hay que ponernos en el caso, porque no se trata de ser pesimistas, sino de entrenarnos en el tema, ¿no? Hoy, Sí, sí, perdón, usted iba a comentar algo. sí, por eso es muy importante la preparación. Los simulacros que debemos hacer y tomarlos de manera bastante seria y participativa nos preparan justamente para esta eventualidad. ¿Qué pasaría en este momento con hospitales abarrotados por la COVID, por enfermos con la COVID-19, si tenemos afectados por un sismo? Entonces, la situación sería bastante grave, y para eso hay que estar preparados y saber qué cosa es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, la mochila de emergencia, tener el abastecimiento adecuado para algunos días de desabastecimiento que seguramente va a pasar, porque ningún país realmente podría estar preparado al 100% para un evento tan grande como el que estamos esperando. Ingeniero, ¿y las instituciones han madurado? Porque la ciencia, la tecnología ha avanzado, pero las instituciones, el COEN, por ejemplo, que tenemos ahora, en Defensa Civil, no sé, todas las instituciones que intervienen cuando hay un fenómeno natural de este tipo, ¿han evolucionado, se han sofisticado? Yo creo que sí, efectivamente tenemos un moderno COEN, no hace muchos meses que ha sido inaugurado, con mucha tecnología, sobre todo tecnología de información y comunicación. Tenemos el sistema de alerta temprana. Nosotros, la Universidad Nacional de Ingeniería, formamos parte del Comité Técnico del Sistema Nacional de Alerta Temprana, que está siendo desarrollado por el IGP y por otras instituciones técnico-científicas. Sí, estamos avanzando fuertemente en los términos de gestión de riesgo de desastres. Ahora último, tenemos afortunadamente digamos, un proyecto que está a puertas de ejecutarse con JICA, donde no solamente interviene la UNI, y eso es lo que quería mencionar, ¿no? Interviene el Instituto Geofísico del Perú, la DHE, la Dirección de Hidrografía y Navegación, los ministerios, tanto el Ministerio de Educación como de Transportes y Comunicaciones, con IDA, con las imágenes satelitales. Entonces, Mm. SEDAPAL, por ejemplo, porque es muy importante qué va a pasar con las líneas
vitales, que son el agua, el desagüe, las comunicaciones también, el gas, por ejemplo. Entonces, estamos en un constante estudio y hemos preparado, hay planos, hay mapas que se llaman los mapas de microzonificación y de riesgo sísmico que ayudan bastante a la planificación y sobre todo a prever qué cosa es lo que podría pasar en un escenario de gran magnitud. Hace un rato conversábamos con el alcalde de Pisco y con un profesor que sobrevivió al terremoto de hace 13 años y nos parecía insólito, ¿no? Lo comentábamos con Mabel, que 13 años más tarde recién se está hablando de un 85% del avance de los trabajos de reconstrucción. Usted que es ingeniero pero que además ha sido ministro y que conoce la burocracia del Estado, ¿a qué adjudica que se haya demorado tanto esta vieja promesa de devolverle a los pisqueños una ciudad reconstruida? Bueno, nosotros tuvimos en ese tiempo también estábamos en la universidad y fuimos inmediatamente, al día siguiente fuimos a evaluar los daños, ¿no? Era realmente increíble la afectación. Los procedimientos gubernamentales, y justamente eso es lo que se quiere revisar, cuáles son las propuestas para las contrataciones de los grandes proyectos de infraestructura y en este caso para la reconstrucción. Por ejemplo, me parece que el gobierno ha tomado una muy buena medida en estos convenios de gobierno a gobierno, tomando como modelo los panamericanos, las obras de los panamericanos, para trasladar esa tecnología y esa expertise, esa experiencia al proceso de reconstrucción del norte, por ejemplo. Entonces, y hay que tomarlo no como una amenaza, sino más bien como una oportunidad para las empresas peruanas para que podamos aprender de estos procedimientos de ejecuciones rápidas, más eficientes, y esto tiene que ir acompañado también de una legislación la cual permita este tipo de ejecuciones rápidas, pero sin descuidar sobre todo la fiscalización, ¿no?, que es muy importante. ¿Cuán empoderados están, y ya para terminar, cuán empoderados están en cuanto a prevención los gobiernos locales? Porque las obras de prevención no necesariamente traen réditos políticos, ¿no? Porque no se ven a un corto plazo. Es más, uno puede hacer una obra para prevenir un desastre y el desastre nunca pasa, ¿no? Entonces es como que pasa inadvertida. ¿Ha cambiado ese chip en los gobiernos locales? Miren, nosotros cuando estuvimos en el gobierno, por ejemplo, COFOPRI ya no entrega títulos de propiedad si es que previamente no tiene un estudio de riesgo. O sea, si es que este estudio de evaluación de riesgo sale que está en una zona con una alta amenaza, definitivamente no se le entregue el título. La responsabilidad de los desarrollos de las ciudades obviamente pasa, como usted bien dice, por las capacidades de los gobiernos locales, es decir, de las municipalidades. Y lo que tienen que hacer es fortalecer la fiscalización para que ya no haya más construcción informal, no haya más ocupación de zonas con altas amenazas, por ejemplo, cerca a las laderas, cerca a los cauces o muy cerca a la playa, por ejemplo, ¿no? Entonces, y si es que ya digamos, ¿qué hacemos con tanta población que está asentada en estos lugares? Primero hay que trabajar dos cosas, ¿no? Nosotros lo vemos desde dos puntos de vista. Un punto de vista, digamos, de la parte física, que es el reforzamiento de las edificaciones. Recordemos que el 70% o más en algunos casos tenemos las viviendas informales, ¿no?, autoconstruidas e informales. Ahí tenemos un alto stock, un gran stock de viviendas las cuales tienen que ser reforzadas de alguna manera. Y el otro, en la parte ya no física, sino la parte de sociedad, como usted bien menciona, es la preparación no solamente de las autoridades, sino también de la población en sí, por ejemplo, que sepa qué cosa es lo que tiene que hacer en un momento adecuado. Por ejemplo, tenemos la alerta temprana que se está implementando. ¿Y qué pasa si la alerta funciona, se lanzan las alarmas, los avisos, pero la gente no sabe qué hacer? Entonces, ahí tenemos también un trabajo y los medios de comunicación me parece que forman parte importante de este sistema de gestión de riesgo. Por eso siempre volvemos con estos temas. Muchas gracias, ingeniero Estrada, ex ministro de Vivienda, por estar aquí con nosotros hablando de estos temas siempre importantes.